Una entrevista con Meritxell García, autora de Sinvergüenza, de Editorial Urano, presenta Alf Mota. Que la disfrutes. Antes estábamos hablando y me has dejado algunas ideas sobre el libro sobre la vergüenza y decías que este es un libro que ha sucedido como un accidente. Sí. Sí, yo pensaba, bueno, fui a ver una obra de teatro que se llamaba La vergüenza y yo y salí de allí pensando que tengo un montón de vergüenza y no sabía, ¿no? Y como mi forma de entender el mundo es escribiendo, pensé, bueno, pues voy a empezar a escribir un libro sobre esto, que sea solo para mí. O sea, yo pensaba, este libro no va a ver nadie, y bueno, aquí estamos. No, pensaba que no lo iba a ver nadie. Entonces empecé a escribir todas mis vergüenzas. O sea, tipo, cada día que yo sentía vergüenza, que había una situación en la que yo sentía ese sentimiento de que me hacía pequeña, que no podía mostrarme, que ser yo era difícil, que me sentía la nota discordante, escribía. Entonces, a través de eso, pues fui escribiendo cosas que me pasaron en la adolescencia, que es un momento en el que hay mucha vergüenza, ¿no? Que está como el ser se está desarrollando y quieres formar parte del grupo, ¿no? Y quieres estar ahí. Am, También las primeras vergüenzas que recordaba, ¿no? Cuando era pequeña, eh, pero sobre todo también a través de ser consciente de cuando yo sentía vergüenza, ir cogiendo esos momentos del día a día, esos momentos cotidianos y escribirlos, ¿no? Y fue un accidente porque realmente yo me acuerdo que mandé la propuesta a mi agente literario. Durante meses no supimos nada de esa propuesta. Yo fui escribiendo el libro, yo pensé, bueno, yo este libro lo voy a acabar para mí, lo voy a acabar para hacer mi proceso, ¿no? De conocer mi vergüenza y de saber cómo encauzar esta vergüenza, ¿no? O sea, cómo trabajo con una vergüenza que siento constantemente, y no desde el objetivo de salir de ella, sino de amigarme con ella, de poder sentir esa vergüenza y no sentir que eso es el fin, que en el momento en el que hay vergüenza me tengo que parar, tengo que dejar de hacer lo que quiero hacer, sino cómo cuando lo siento puedo buscar un camino para mostrarme, puedo buscar un camino para salir allí fuera y mostrarme cómo soy, ¿no? Y la sorpresa fue cuando mi agente me dijo que sí, que efectivamente había interés sobre este libro y ahí me cogió una ansiedad de pensar que este libro que yo había escrito, muy natural y muy honesto, ¿no? Muy vulnerable e íntimo, que iba a salir al mundo, ¿no? Y lo primero que fue como ¿qué hago, no? O sea, ¿qué hago? O sea, reescribo esto, lo saco tal y como lo he sentido en ese momento y creo que, bueno, que ha sido un acto de valentía por mi parte de decir no, o sea, sale tal cual yo lo he escrito para mí porque esto es lo que tiene sentido, ¿no? Que sea real, porque al final el antídoto a la vergüenza no es nada más que la vulnerabilidad. Entonces el libro no podía ser otra cosa, tenía que ser un libro vulnerable y honesto, porque pensé, bueno, pues lo reformateas y hacíamos un libro de uno, dos, tres y sales de la vergüenza, haces chas y desaparece, pero eso no es la realidad, ¿no? Ese no es el proceso que yo he vivido internamente y que he escrito, ¿no? Entonces, bueno, todo y el miedo a mostrarse, ¿no? Que el libro al final es nada más que eso, am, pues creo que es precisamente este acto lo que hace que el lector, que las personas que lo puedan leer, también cojan ese coraje para salir ahí fuera, ¿no? Y aceptarse como son y mostrarse al mundo con su imperfección. Al final muchas veces queremos mostrar una mirada perfecta de quiénes somos, de cómo hacemos las cosas, y eso no es real, ¿no? Escuchamos tantas historias de éxito, ¿no? Un, dos, tres, y todo es una maravilla, y te has montado un negocio de 6 cifras, ¿no? Y has hecho, bueno, la vida está llena de fracasos, de piedras en el camino y de no encontrar la solución hasta que al fin encuentras una fórmula propia en la que puedes hacerlo, ¿no? Yo creo que el libro va en esta dirección, que cada uno tenga su fórmula, ¿no? Yo te cuento la mía, yo te cuento mi experiencia, pero a partir de ahí el libro te habla, ¿no? Es como un amigo con el que tomas café y que te cuenta su historia y que tú a partir de ahí pues puedes pensar, guau, pues si a mí esto me pasa mucho, ¿no? O a lo mejor yo hubiera hecho algo distinto en esta situación, ¿no? Pero
te llama, ¿no? Te habla. Yo creo que esa es la gracia que la vulnerabilidad nos conecta. No hay una fórmula mágica, ¿no? Para este libro no te trae una fórmula mágica y se siente en el cuerpo, o sea, que va dirigido al cuerpo y no a la mente, ¿no? Como, Sí, explícame. yo creo que una de las cosas que más me ha costado es sentirme cómoda en mi cuerpo. Y no me refiero solo a la parte física, a la parte de me pongo esta camisa, me pongo otra, sino la vergüenza vive en un espacio en el que tú no te sientes bien en tu propia piel, ¿no? Entonces, el libro va mucho en esta dirección en el que yo hablo de los sentimientos, hablo de sentir, ¿no? Muchas veces evitamos sentir, evitamos entrar en esa vergüenza, ¿no? Entonces nos distraemos, hacemos todo de técnicas de dispersión, ¿no? Me recuerda un poco a los trileros, ¿no? ¿Dónde está la pelotita? Un poquito. Pues la vergüenza es esto, ¿no? Vamos a esconderla a ver dónde la encontramos, ¿no? Am, entonces, volver al cuerpo para mí es muy necesario, ¿no? O sea, volver a sentirte seguro dentro de ti, porque ahí desde esa seguridad, cuando tú puedes mostrarte a los demás. Entonces, yo hablo del cuerpo como parte física también, ¿no? Que esa es una de mis vergüenzas, ¿no? De tener como mucha conciencia corporal, un cuerpo normativo, haber subido y bajado de peso mucho, sentirme diferente según el cuerpo que tenía, pero también es mucho estas sensaciones, ¿no? De cuando estás en un lugar y te sientes que no encajas, te sientes claro, todo eso se siente en el cuerpo, hay un sentimiento obviamente, pero incluso tu postura corporal. O sea, yo me veo ahora en imágenes, ayer estaba viendo fotos antiguas y me veía, ¿no? En espacios en los que no me sentía segura, cuerpo encogido, hombros bajos, cuerpo cerrado, ¿no? Claro, el cuerpo no está separado, ¿no? Que muchas veces lo queremos solucionar todo desde la cabeza, pero realmente la vergüenza no es inherente en el cuerpo. La vergüenza la sientes aquí y mucho, porque es un Vale. discurso que va rodando en tu cabeza. Entonces, al final, tu cuerpo lo que hace es, vale, este discurso me hace sentir así, me hace sentir encogido, tapado, cerrado, ¿no? Entonces, el cuerpo entra en eso. Entonces, un problema que ha creado la cabeza, no puedes solucionarlo con la cabeza. Entonces, esto es algo que a veces cuesta de entender, ¿no? Que muchas veces hay métodos de entrar en el cuerpo que te ayudan mucho más que un discurso mental, ¿no? Yo hablo mucho de la parte creativa, ¿no? De dibujar, de bailar, de mover el cuerpo, de buscar otras formas de entrar en ese sentimiento y también de salir de él de forma cómoda, ¿no? Y el cuerpo es uno de los pilares ah, para sentir todo eso, ¿no? Y no me refiero desde el punto de vista de hacerte una clase de aeróbic y no es eso, ¿eh? O sea, no es el cuerpo como culto para esculpirlo, sino que es el cuerpo como una sabiduría ancestral y una herramienta que te conecta con tu verdadero ser. Claro, como para encontrar la comodidad, primero tienes que habitar la incomodidad, Sí, ¿no? Esta incomodidad de sentir, ¿no? Y aceptar la vergüenza que te está habitando en este momento, ¿no? Que está en el cuerpo. Am, Hablas también de una vergüenza transgeneracional, o sea, como una vergüenza que viene como en tu ADN, ¿no? Como que viene de tu abuela, de tu madre, ¿no? Y también hablas mucho en femenino, ¿no? De mujeres. sí, bueno, en mi caso, o sea, no es por otra cosa, sino porque yo soy mujer, ¿no? No es para discriminar a nadie, pero sí que hablo mucho de la vergüenza generacional, ¿no? Como aquellas cosas que en casa, ¿no? Que tú has visto, ¿no? Y en mi caso, pues hablo de las mujeres, ¿no? De mi linaje, cómo eso impacta en la vergüenza que tú sientes, porque al final los cuerpos se hablan, ¿no? Hay una sincronía, hay una empatía kinestésica en la que cuando vibra una emoción en alguien, en su cuerpo, si tú estás, ¿no? En ese ambiente, eso también vibra en el tuyo, ¿no? Entonces, yo hablo mucho de mi bisabuela, de mi abuela, de mi madre, porque al final
son los referentes femeninos, ¿no? Que yo he tenido y también los referentes de vergüenza. Entonces, darte cuenta, yo me he dado cuenta a través del proceso como de colocar mi vergüenza, de ver que había cosas que no eran mías, ¿no? Y que no quiero que sean mías de alguna forma, pero que se traspasa, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que hacer como esa reflexión interna, ¿no? Y entrar en las historias de ellas, ¿no? Ujú. Sus historias de vida, ¿no? Mi bisabuela, pues, fue una mujer que nació en el 1912, ¿no? El año que se hundió el Titanic, una mujer que vivió, pues, la guerra, la posguerra, ¿no? El hambre, ¿no? Y era una luchadora nata, ¿no? Yo creo que esa lucha también se traspasa, ¿no? No solo la vergüenza, ¿no? Sino que esas ganas de salir del status quo, ¿no? De salir de la jaula interior, ¿no? Que yo le llamo. am, eh, Muchas de esas anécdotas, ¿no? O de esas vivencias que han tenido las mujeres de mi familia más cercanas han impactado en mí, ¿no? Los silencios también. La vergüenza vive en el silencio. Cuando uno calla, la vergüenza lo que hace es crecer, porque el antídoto a la vergüenza, hemos hablado antes, ¿no? Es la vulnerabilidad, es mostrarse, es compartir. La vergüenza lo que te dice es, no, no, tú esto no lo cuentes, esto no va a ser aceptado, nadie te va a querer si tú cuentas eso, ¿no? Y yo creo que también hay cosas que aprendí de mi familia, ¿no? De mi familia, por ejemplo, hubo muchas pérdidas, ¿no? De niños. También estamos hablando de los años 20, los años 30, ¿no? Mi bisabuela, pues ella tuvo 10 hijos, ¿no? Y sobrevivieron 5, ¿no? Estos son tabús generacionales que impactan, ¿no? En el momento en el que yo me encontré en esa situación, pues había una parte de entro en este silencio o rompo este silencio y realmente comparto cómo me siento, ¿no? Cómo ha impactado mi cuerpo, mis emociones, el hecho ¿no? De que una vida pues no siga adelante, ¿no? Yo creo que cómo se ha vivido la vergüenza en casa en ciertos temas impacta realmente porque tienes que tomar una decisión consciente de si quieres seguir eso o no, o a veces simplemente fluyes con el río, ¿no? Con lo que realmente ha sido la canción de tu casa y sigues eso, ¿no? Pero yo creo que planteárselo es importante porque ahí es donde te permite tomar una decisión, ¿no? Sin embargo, la vergüenza mata. Bueno, la vergüenza te mata a ti como persona por dentro. Yo creo que muchas veces pensamos que lo peor es oír una crítica externa, pero lo que veces nos perdemos es que esa crítica que te impacta a ti es porque ese discurso ya te lo sabes. Tú ese Mm. discurso lo has oído 50 veces en tu cabeza, ¿no? Ah, yo, por ejemplo, hablo de que lo digo en voz alta, me parece una real estupidez, ¿vale? O sea, pero am, Qué vergüenza. sí, 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 me parece una real estupidez, pero yo siempre he pensado que en algún momento se darían cuenta que yo no sé escribir y que iban a sacar todos mis libros del mercado y que mi agente me iba a decir, mira, ¿sabes qué? Nos has engañado, pero ya no, ¿no? Y pienso, o sea, lo digo en voz alta, pienso, qué estupidez, porque he publicado 5 libros, se han traducido a diversos idiomas, ¿no? O sea, realmente, eh, pues algo debo saber, ¿no? O sea, no digo que sea experta en esto, pero algo tengo, ¿no? Pero la vergüenza se llena de todas esas dudas e inseguridades que tenemos y si yo no te lo contara a ti o no lo dijera en voz alta, eso se convertiría en verdad, porque es una verdad interna que vive en la sombra. En el momento en el que la vergüenza sale a la luz, pierde fuerza, pierde tono, porque, porque tú mismo, cuando está dentro de tu cabeza, tiene sentido todo, ¿no? O sea, todo tiene sentido. O sea, para mí era como, ya verás, se van a dar cuenta y de repente me quedo sin libros, no puedo escribir. Luego lo dices en voz alta y la gente dice, pero ¿cómo? O sea, ¿no? ¿Cómo? Eh, eh, em, porque es eso, ¿no? La vergüenza coge fuerza en ese discurso interno, en ese silencio, ¿no? En la intimidad de ese machaque que nadie ve. Y de eso va el libro, ¿no? Va de este machaque de vergüenza que todos sentimos, pero que Mm. posiblemente nadie más sabe. Y que en el momento en el que tú lo compartes, en el momento en el que sale de ti, cambia todo, ¿no? Cambia todo porque
lo colocas en el mundo, colocas esa vergüenza en el contexto, colocas esa vergüenza fuera de ti, ¿no? Dentro de ti tú tienes unas normas, tienes un sistema de funcionamiento en el que, en el que la vergüenza se coge, ¿no? Se coge como si fuera con velcro. En el momento que arrancas ese velcro, ya no es tan fácil, ¿no? Tienes que colocarla conscientemente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ¿no? Al final, compartir y salir de ese silencio, ¿no? De ese tabú, es Mm, importante, ¿no? Yo también hablo mucho de tabús en el libro porque la vergüenza también se alimenta de esos tabús o de esas conversaciones que no queremos tener. claro. Am, ¿Cuál es la diferencia de los otros libros que has escrito, no? Porque me llega como la imagen, ¿no? De que has escrito 5 libros, pero el libro es supuesto como algo diferente, algo a lo cual no estabas tan cómoda, ¿no? No estabas tan No. preparada, digamos, ¿no? Para lanzarla al mundo. ¿Y cuál es la diferencia de los otros libros? Bueno, yo creo que los otros libros los pensé, ¿no? Y este libro lo sentí. Entonces, yo creo que, obviamente, cuando sientes algo, yo creo que eso tiene una fuerza de comunicación, ¿no? Con el otro, porque a veces las palabras pueden llegar, no pueden llegar, pero el sentimiento es universal, ¿no? La vergüenza es universal. O sea, obviamente yo utilizo el vehículo de las palabras para contarte este sentimiento, pero ah, pienso que este libro es diferente, una, porque no se trata de 50.000 teorías, ¿no? No se trata de qué es la vergüenza, ¿no? A nivel de neurociencia, cómo se clavea el cerebro y tal. Hay mucha gente que puede hablar de eso, ¿no? Ah, y yo pensaba que yo lo que quería aportarme a mí, porque al final el libro empezó desde mí, era eh, cómo es sentirse así, cómo es sentir vergüenza, cómo es salir de la vergüenza en una situación, cómo es compartirla, ¿no? Cómo es en diferentes facetas de mi vida. Y creo que esto me ha permitido de alguna forma desgranarla, no desde unas cajitas superpuestas, ¿no? Que te estudian un libro, sino desgranarla desde la realidad, desde la cotidianidad, desde cuando, pues yo qué sé, ¿no? Has ido a un lugar y no te has sentido parte del grupo, ¿no? Y escoges pues hacerte pequeño, ponerte en un rincón, no decir nada, ¿no? O escoges salir allí y decir, bueno, mira, sí, me siento incómoda, pero voy a sentirme cómoda en mi cuerpo, voy a coger esto, ¿no? Entonces yo creo que la gran diferencia es esa, ¿no? Es como, es un libro que de alguna forma habla de mi historia, de la vergüenza, pero al final creo que es un libro que es como esos libros que yo leía de pequeña de Escoge tu final, ¿no? Un poco, que te ayuda a ti como lector a través de leer mi historia, plantearte cuál es la tuya. Que yo creo que es una de las cosas que más puede aportar, porque muchas veces alguien habla de su fórmula, ¿no? Habla de su fórmula mágica, de cómo vas a salir de ese problema, siguiendo unos pasos, montándote unas plantillas, escribiendo todos los días no sé qué y haciendo tal plan, ¿no? Yo creo que la vergüenza precisamente, y es algo que hemos visto en talleres, ¿no? Que hemos hecho juntos de sinvergüenza, ¿no? Con personas, es que cada uno la tiene en lugares distintos. Entonces no hay una fórmula mágica. Porque Claro. puede que a ti te dé vergüenza hablar en público y en cambio estoy en mi salsa hablando en público. O a mí me dé vergüenza no ser adecuada y a ti te dé vergüenza tu cuerpo y sentarte en una silla en la que no cabes o estás incómoda, ¿no? Claro, la vergüenza es universal como sentimiento, pero el dónde tú la tienes, eso es distinto. Entonces, yo pensaba que, claro, escribir un libro para describir, ¿no? Todas las posibilidades de vergüenza, aparte que sería el libro gordo de Petete como si fuera la Biblia, tampoco sería productivo, ¿no? Porque creo que lo mejor es hacer ese reflejo, ¿no? Ese efecto espejo en el que tú lees y dices, ah, amiga, a mí esto me pasa, o a mí esto no me pasa, pero yo reconozco lo que tú sientes y a mí eso me pasa en otra parte, ¿no? Yo creo que ese efecto espejo que hace el libro a través de las historias, ¿no? A través de las anécdotas, yo te voy entrando en ese sentimiento que es la vergüenza, ¿no? Y, y creo que lo bueno que he hecho en este libro es no pensar que iba a ser publicado nunca, porque eso hace que el libro sea auténtico y real, ¿no? Que realmente no ha habido, no ha habido una tijera de corte, ¿no? De decir, "Buf, esto no voy a decir", ¿no? Aunque No, cuando, claro.
censura, ¿no? No hubo censura previa a la que hacemos a nosotros mismos, ¿no? No, no había Porque censura ninguna. censura, aunque sea un sentimiento universal, ¿no? Que a todos nos traspasa, es algo muy personal, ¿no? Cada uno tiene una manera de vivirla, ¿no? Y aquí, como hablabas también de tu necesidad, ¿no? De entenderla, sostenerla, para llegar a traspasarla, ¿no? A liberarte, ¿no? De este sentimiento que te está impidiendo, ¿no? De avanzar con tu vida. O sea que es un libro de crecimiento personal, pero no es un manual. Sí. Bueno, creo que es un libro de crecimiento personal, pero no es una guía de paso a paso. Y me explico, ¿no? Es decir, cuando yo hago el paralelismo de cuando vas a tomar un café con una amiga, ¿no? Y ella te cuenta algo, ¿no? Y luego tú puedes tener soluciones, que a lo mejor a ella no le funcionan, pero luego tú te vas a casa y hay algo que te ha conectado con esa historia, ¿no? Algo que te ha conectado con esa historia y empieza como el run run mental, ¿no? De, tía, ¿esto qué le ha pasado? A mí me pasa, ¿no? Y empiezas como a pensar, ¿no? Sobre eso. Y a lo mejor la próxima vez que te pasa, pum, te das cuenta, hay una conciencia allí, ¿no? Yo creo que el libro es eso. El libro, el efecto que tienes precisamente es ese café con una amiga, en la que, ¿no? Con tu mejor amiga, que solo te lo va a contar a ti, ¿no? Yo creo que es este círculo de intimidad, este círculo pequeñito, ¿no? Que se crea, pues, entre yo que te cuento mis vergüenzas, ¿no? De forma vulnerable y honesta y el impacto que ese sentimiento puede hacer en ti de reconocerlo, ¿no? Reconocerlo y poder atar cabos, ¿no? En tu vida. Entonces, yo creo que el libro te interpela de manera natural. De manera natural tú lees una anécdota y dices, "Buf, ¿yo qué hubiera hecho? A mí esto me hubiera dado vergüenza, ¿no? Sin que yo te tenga que hacer esas preguntas. Yo creo que es algo natural, ¿no? Cuando tú vas a tomar un café, tu amiga no te pregunta, ¿y a ti en historia cómo te ha impactado? ¿No? O a ti te pasa, ¿sabes? Eso no sucede, ¿no? En la vida real. Normalmente todo esto es como un impacto emocional que te genera eso que tú has oído y a partir de ahí tú te haces un planteamiento, ¿no? Yo creo que es precisamente por eso que el libro tiene esta parte tan fuerte de sentimiento y de cuerpo, porque eso es lo que te permite tener ese impacto que hace que tú te plantees, ¿no? ¿Cómo sería para ti? Vale. Has dicho que en tu casa habéis hecho un proceso de vergüenza, todos, ¿no? Como todos los que estáis de esta casa, ¿no? Has canalizado, ¿no? Explícame este proceso de vergüenza, en qué consiste o cómo se siente. Bueno, pues es curioso porque, claro, todo esto te encuentras cuando, en el fregado cuando ya estás dentro, ¿no? O sea, claro, yo no me planteaba, No vamos te metes ahí. claro, vamos a hacer un proceso todos en casa de la vergüenza. No, claro, o sea, fue saliendo, ¿no? Claro, en el momento en el que yo iba escribiendo, mi pareja me preguntaba, ¿qué has escrito hoy? Bueno, pues he escrito sobre esto, entonces lo comentábamos, ¿no? En la cena. Mi hija tiene 3 años y medio. ah, y entonces, claro, yo hablaba mucho de vergüenza en casa, ¿no? De he escrito esto, me ha pasado esto. Entonces, de manera orgánica empezó a pasar, ¿no? Mi pareja me decía, Buah, ¿sabes qué me ha pasado hoy? Que tengo mucha vergüenza, ¿no? Entonces, es como que la vergüenza dejó de ser un tabú y fue el tema. O sea, el tema era la vergüenza. Entonces, cada vez que alguien tenía una vergüenza, me contaba. Porque como yo estaba también haciendo este trabajo interno, se convirtió en un canal abierto. O sea, era como, vamos buscando vergüenza por ahí, ¿no? Un poco como si fuéramos cazadores de vergüenza. Am, Incluso mi hija ha aprendido un montón sobre la vergüenza. El otro día íbamos en el coche y yo le decía, bueno, iremos a buscar, no me acuerdo, iremos a comprar algo, pero lo pedirás tú, ¿no? Y me decía, mamá, me va a dar vergüenza, pero lo voy a pedir con vergüenza. Y pensé, "Oh, no". O sea, no solo he escrito un libro de la vergüenza, sino que realmente la vergüenza ha llegado a nuestra casa para dejar de ser un tabú y ser una cosa que nos conecta, que podemos compartir, que, Mm, que no juzgamos, ¿no? Que yo creo que eso es importante porque la vergüenza puede salir en un espacio seguro. Entonces, cuando alguien ya entra en casa y dice, hoy me ha dado mucha vergüenza tal, tú ya
pum, ¿no? No juicio, escucha activa, espacio seguro, ¿no? Abrazar el sentimiento, ya, wow, ha tenido que ser difícil, ¿no? Esto porque has lidiado con tal, ¿no? Entonces, em, es curioso, ¿no? Es curioso porque es lo que te digo, mi hija también. Mamá, hoy me ha dado vergüenza, no sé qué, ¿no? Claro, en casa pues no es un secreto, ¿no? Que mamá está escribiendo un libro, cada uno, ¿no? En su profesión pues tiene un ámbito, ¿no? El mío es este, ¿no? Entonces, ha sido un proceso de forma natural que yo no tenía previsto, obviamente, ha sido una cosa que ha ido saliendo y que nos ha ayudado a todos, ¿no? O sea, que no solo he sido yo que he escrito el libro y ya está, sino que te ha abierto un proceso de crecimiento personal de forma natural en todas las personas de mi entorno, ¿no? Porque al final hemos hablado de vergüenza muchísimo, seguimos hablando de vergüenza muchísimo, porque el hecho de compartirla y sacarla a la luz, pues desactiva, ¿no? Todo este motor de machaque interno. Sí, desactiva la ansiedad, la angustia, ¿no? Entonces deja de ser la vergüenza, a veces explicamos las vergüenzas como una parodia, como, mira qué me ha pasado, pero no va por ahí, ¿no? Va más por como una puerta que se abre a un camino, ¿no? En que hay un antes, ¿no? Como yo decido abrir la puerta de la vergüenza, no exponerla al otro. Hay un proceso, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Como que es incómodo, pero necesario, ¿no? ¿Y qué hay después? Bueno, después hay el sinvergüenza, que esto a mí me gusta mucho porque yo creo que en momentos de mi vida he tenido menos vergüenza, más vergüenza. Yo creo que esto también va por etapas, ¿no? Y yo lo describo como, yo sé que estoy entrando en un espacio de sinvergüenza cuando se me pone esta risa de nanito maléfico, ¿no? Como, ¿no? Cuando estoy pensando en hacer algo sin vergüenza, ya entro, ¿no? Ya entro como en este personaje, ¿no? Sí, sí, como de fantasía, ¿no? Como de nanito, ¿no? Y creo que eso es maravilloso porque también el antídoto, ¿no? Es ese sinvergüenza vive en ese espacio infantil que todos tenemos dentro, ¿no? De ponerte a correr por la calle, de bailar en el andén del metro, am, Yo cuento una anécdota, ¿no? Al principio del libro en el que... Mira, es que bestia, se me pone la risa de nanito maléfico, en el que estaba yo esperando a mi pareja, iba cargada de bolsas, de un súper y tal, y no me cogía el teléfono, ¿no? Y yo ya me notaba que ya me estaba enfadando, ¿no? Ya me estaba enfadando, no coges el teléfono, ¿no? Entonces sale como el enanito gruñón, ¿no? Y de repente se me ocurrió la maravillosa idea de llamar al supermercado y hacer que lo llamaran por megafonía. Y cuando entré como en esa línea, ¿no? O sea, para mí es como enchufarte, ¿no? A la sinvergüenza, se te ocurren ideas espectaculares. O sea, Ujú. un día que yo hubiera podido estar enfadada con mi pareja donde estaba, está aquí cargada, no sé qué, tal, nos reímos, escuchábamos el nombre por megafonía, la niña decía, mamá, nos han llamado, mamá. Claro, nos habían llamado por el súper, ¿no? Por favor, señor Daniel, llame a su mujer, ¿no? Tal. Claro, mi hija estaba alucinada, tenemos que volver, mamá, que nos han llamado y tal. Entonces, bueno, entras como en este espacio de juego. Yo creo que la sinvergüenza entra en este espacio de juego cuando las propias limitaciones desaparecen. O sea, ¿qué más da? ¿Qué era lo peor que podía pasar? Que llamara y que me dijeran que no nos iban a llamar por megafonía. Pues la señora entró en el juego. O sea, al principio estaba alucinando pepinillos, claro. O sea, imagínate, te llama una tipa, te dice que llames por megafonía, no sé qué, claro. Pero luego la señora estaba conmigo, ¿sabes? Ya se reía, me decía, vale, sí, sí, lo llamo, ¿cómo se Claro, claro. llama? Ella también la ha extraído como una energía disruptiva, una energía como diferente, ¿no? Claro. Y, y como que esto también como que te ayuda a ser más tú mismo, ¿no? Como el sinvergüenza al final no deja de ser un acto de valentía personal, ¿no? De ser tú mismo. De ser tú mismo sin tus propias limitaciones, ¿no? Y también generar esta autoridad interna Ujú, de que te dé igual que alguien te mire así raro, ¿sabes? ujú. Y que pienses, pues
Pues qué vida más aburrida que tienes, ¿no? De vergüenza absoluta, ¿no? Yo estoy aquí enchufada a la sinvergüenza, ¿no? Y no me importa, ¿no? Muchas veces pensamos que el otro nos juzga y muchas veces lo que es en realidad es una admiración disfrazada de envidia de no poder enchufarse también a ese sinvergüenza, ¿no? Porque piensas, ojalá yo pudiera hacer eso que hace ella, ¿no? Entonces, que a veces confundimos ese juicio Mm, con lo que hay detrás, ¿no? Que es la admiración de tú te permites saltarte estos límites que yo no me permito, ¿no? Entonces, esto genera como ese rechazo hacia el otro, que en realidad lo que es una sensación de yo no me permito esto, ¿no? Entonces no quiero permitirlo en el otro, ¿no? Entonces, yo creo que también tener esto en cuenta nos ayuda a retransformar ese juicio que percibimos, porque muchas veces lo que es estas ganas de salir de esa limitación, ¿no? De salir de eso y cuando ves a alguien que salva las normas, es como que o metes a esa persona dentro de las normas o tú tienes que plantearte si esas normas están bien. Eso es difícil. Entonces preferimos atar al otro y meterlo a fuerza dentro de la jaula para no decir, vale, a mí me parece bien estos límites que yo estoy haciendo. ¿Por qué me genera tanto rechazo que esta persona haga algo que a mí ni me va ni me viene, ¿no? Entonces, yo también ha sido esto, y esto hablo mucho también de esta observación en el libro de ver a mi pareja, por ejemplo, ¿no? De ver a mi pareja hacer algo que yo no haría nunca. mm. Y sentarme ahí y pensar, tengo envidia de esa libertad. O sea, realmente siento como una rabia interna de pensar, con sus dos huevos ha salido allí, ¿sabes? Ha salido allí y le ha pedido al profe tocar el tambor, ¿no? En una clase que no que era de otra cosa, o sea, ¿no? Y yo pensaba, bueno, yo es que aunque me muriera de ganas de tocar el tambor, nunca iría, ¿no? Entonces, es como que te planteas ¿no? Esa limitación que tú te pones que el otro no la tiene. Y entonces ahí piensas, ah, es que es posible sacarte de esto, ¿no? Y es la vergüenza ajena. Claro, sí, La sí. vergüenza ajena, me dice, tu casa estaba ahí dándole Bueno, vueltas. sí, la vergüenza ajena también es otro tema. Yo también hago pinceladas de esto en anécdotas concretas. Al final, yo creo que también hay dos caminos, ¿no? Para la vergüenza ajena. O sea, la vergüenza ajena tiene una parte de es ese límite que el otro no se ha puesto y que tú tienes para ti y consideras que eso es inadecuado. Y hay veces que puede que lo sea, que puede que lo sea y que pienses, hay una diferencia entre no tener vergüenza y no tener filtro, ¿vale? Entonces, a mí esto me gusta recalcarlo porque, claro, parece que todo vale, no, todo no ¿Qué vale. es cuál es la diferencia? Por ejemplo, ponoslo así como de una manera como más Bueno, yo creo cotidiana, que como que nos sí, entendamos, ¿no? Y más ah, fácilmente. cuando tú no tienes vergüenza, o sea, esto se basa en que tus límites autoimpuestos se levantan, ¿vale? Pero no tener filtro significa que no hay límite ninguno ni respeto hacia el otro, porque tú puedes hacer algo sin vergüenza, pero que no hiera, o sea, que no hiera al otro, que no ataques, ¿no? Que no... Hay muchas formas de hacer lo mismo, ¿no? Sin vergüenza. Claro, cuando tú no tienes filtro, es que el límite desaparece sea, pero no el tuyo, todos, desaparecen todos, ¿no? Entonces, claro, cuidado también, ¿no? O sea, sin vergüenza sí, pero sin filtro, pues no, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que No, a veces mm, la vergüenza esto, ajena viene de ese filtro que tú ves que el otro no ha puesto, ¿no? Ah, de decir, vale, tío, ya te vale, ¿no? Te has pasado tres pueblos, ¿no? Te has pasado de rosca en este sentido, ¿no? Pero bueno, pueden ser las dos cosas. Puede ser que no haya habido filtro, ¿no? Y que eso se haya pasado de madre. Y luego puede ser, pues, que también haya esa envidia interna, ¿no? De que el otro es libre, ¿no? Y que tú no te permites esa libertad. pero me estoy acordando de uno de los talleres que hemos hecho que explicabas que, por ejemplo, sin vergüenza, pero tampoco me voy a poner a mear en el medio de la sala del taller delante de todo el mundo, ¿no? Como, aunque tenga ganas de mear, pero bueno, hay un filtro, ¿no? Que hay que poner porque no es agradable ni para ti ni para los demás, ¿no? Como a la diferencia. Otra cosa es el saber expresarte, ¿no? El saber estar y el ser tú mismo y ir limpiando, ¿no?
estos impedimentos que te están impidiendo ser, ¿no? Ser tú mismo y expresarte y ofrecerte tal y cual lo sientes en este momento. Um, este libro es un libro en que tú eliges tu final, ¿no? Como es una fórmula que a mí también me gusta mucho, ¿no? Como que da una abertura. ¿Qué final eliges ahora para cerrar nuestra conversación? Pues mi final para hoy yo creo que es conectar con la vergüenza, ¿no? Porque es la fórmula, ¿no? Sentirla es la fórmula, aunque sea doloroso, aunque al principio no sea agradable, ah, cada vez se reduce en el tiempo, ¿no? O sea, eso que en un primer momento son minutos, luego son segundos de un pensamiento fugaz, como una estrella fugaz que te pasa por la cabeza y puedes entrar más fácilmente en el juego, en divertirte, en ser tú mismo, en no estar preocupado todo el día de lo que dirán, lo que pensarán, lo que no sé qué, ¿no? Estar más preocupado sobre lo que tú piensas, sobre lo que tú sientes, sobre lo que es cómodo para ti, ¿no? Porque en ese espacio seguro que eres tú mismo, ¿no? Es donde puedes mostrarte al mundo como tú eres. Y eso es el mejor regalo, yo creo que podemos hacer, ¿no? A nosotros mismos y a los demás. Porque ¿para qué vamos a hacer una versión descafeinada, insulsa y sin sabor, ¿no? Yo creo que la vida tiene que tener sabor, color, textura, ¿no? Y eso es precisamente la personalidad de cada uno, ¿no? Y para eso la única forma es aceptarse a uno mismo para poder salir así, ¿no? Desnudo, auténtico, ¿no? Y sin vergüenza. Y libre. Sí, libre, sí, sí. Pues gracias. Gracias a ti.